Te quiero hacer una pregunta antes de pasarle, Juan Antonio, la palabra nuevamente a Fernando. Ahora, como dice Macron, ¿no es que Europa está amenazada? ¿No es que Rusia... Hay algo que está circulando, sobre todo en Washington, es que después que, dado que Putin tiene 75 años, hacen este razonamiento, o sea, y tiene poco tiempo por delante como presidente, puede subir en los próximos años un extremista dentro de Rusia que quiera definitivamente hacer la guerra hasta París, hasta Lisboa, etcétera. ¿Tú crees que definitivamente Europa no está en riesgo? Vamos a ver, uno no puede tener la bola de cristal de si podrá subir un extremista en Moscú, en Pekín o en Washington. Lo que sí sabemos ya es dónde tenemos un extremista, es en París. Ahí sí que tenemos un extremista, que es en París, que quiere repartir sus bombas nucleares acercándolas a la frontera rusa, como si no hubiera ya bombas nucleares en la frontera rusa, porque claro, Estados Unidos tiene bombas nucleares desplegadas en Países Bajos, en Turquía, avisó de que podía instalarlas en Finlandia, las tiene Alemania, en Holanda. en Alemania, es decir, vamos a ver, es decir, si tiene que subir un desquiciado que pueda llevar la guerra a Europa, hombre, no hay que pensar en el futuro si se puede dar tamaña cosa. Ya lo tenemos. Está en pantalla. Está en pantalla. Muerta Bonaparte. Repito. Muerta Bonaparte. Es decir, esta es la realidad. Entonces, hombre, y ahora mismo, cuando este señor habla sobre la amenaza rusa, yo lo que pido es, a ver, al menos algún indicio creíble, algún informe de inteligencia que más o menos pueda ser contrastable, alguna declaración de alguien que dé datos que tengan algún tipo de fiabilidad, algo. No, todos son palabras al aire, apoyadas en la repetición misma, esa es mi palabra, por lo mismo de siempre. Lo que hizo y Macron lo repite luego Ursula von der Leyen, que lo repite la Kallas, que luego lo repiten los nórdicos, acuérdense de los nórdicos, ni una mala palabra ni una buena acción. Es decir, lo repiten los bálticos, es decir, etcétera, etcétera. Es decir, no hay nada. Pero además, ¿qué va a haber? Pero no dicen que es que Rusia está acabada, que su ejército es un desastre, que va perdiendo la guerra, que no tienen tanques, van en burro, etcétera, etcétera. Dijeron eso. En burro. Claro. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Si estaban combatiendo con palas, ¿cómo es que ahora hay que llevar bombas nucleares a Alemania para defendernos todos? A ver, o una cosa o la otra. Si Rusia es una gran amenaza, tendrán que decirnos que tiene un ejército potentísimo, una tecnología avanzada, va ganando la guerra en Ucrania, esto es imparable, van a llegar a Lisboa. Bueno, vale, pues si dicen eso, es eso. Pero si dicen que es un desastre, que no va perdiendo la guerra, que las pérdidas son incongruentes, está utilizando armamento de hace 80 años, etcétera, etcétera, entonces, ¿cómo va a ser una amenaza? Entonces, esta contradicción nos indica que nos están mintiendo. Y si Bueno, nos están Antonio, y dime una cosa, porque en Washington escuchamos hablar de paz, Trump lo amonestó a Zelensky, le dijo, usted quiere la guerra, usted está jugando con la paz del mundo, y del otro lado lo que dicen es que hay que armarse y darle a Ucrania más armas. ¿Cómo puede haber paz cuando a uno de los combatientes le das armas y hasta dice que pueden llegar a haber armas nucleares? ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué está pasando hay un teléfono descompuesto entre Washington y Bruselas, por decirlo de alguna manera? Hay una clara fractura dentro de las élites globalistas. Es decir, los que han ido a la par en estos últimos 4 años con Biden en Washington y con la camarilla de la City de Bruselas, iban al unísono y eso se ha roto. Y como se ha roto, ahora surgen las contradicciones. Porque claro, ¿qué quiere Trump? Trump quiere negocio, Trump quiere dinero para Estados Unidos. En eso en lo que se apoya Trump. Y eso está completamente enfrentado y choca con ¿qué? Con la economía financiarizada de Wall Street, de los fondos de inversión, de la especulación financiera, con toda clase de productos financieros cada vez más crípticos,
a la hora de saber qué hay detrás de ellos, ¿no? Muchas veces lo que hay es humo, ¿eh? Es decir, se choca con la industria del ocio, del entretenimiento, de Hollywood, de los creadores de narrativa, de los grandes medios de comunicación, con parte de esa parte de la academia, como se dice vulgarmente, ¿no? Es decir, de intelectuales de universidades, de organizaciones, organismos, entidades que viven todos del dinero público. Claro, entonces ahí se ha producido esa fractura. Ese choque es evidente en Estados Unidos y quedó muy claro en el discurso del Estado de la Unión de Trump al Congreso, donde se vio el grado de polarización y de choque que había entre la bancada republicana o los que apoyaban a Trump y los demócratas. Se ha visto en las calles. Es decir, esa polarización existe ahora mismo en Estados Unidos y, ojo, es preocupante. Pero en Europa, en Bruselas y en Londres, claro, están los del otro lado. Siguen dominando los que se siguen apoyando ¿sobre qué? Sobre las estructuras burocráticas, las corporaciones que viven de estas estructuras burocráticas, de la financiación pública, vamos, y de los bancos centrales, los que siguen viviendo de la especulación y de todo ese aparataje de medios de comunicación, entidades, agrupaciones, sociedades, ONGs, fundaciones, que viven todos de lo mismo y que necesitan seguir manteniendo la misma narrativa, que es la narrativa que Trump, por otro lado, porque se apoya en las élites, en los oligopolios industriales, está cambiando. Y yo quiero preguntarle a Fernando, ¿tú crees que eso que acaba de describir Juan Antonio tan claramente, esto de la narrativa, prende en el público, en las poblaciones europeas? Yo pienso en España, que bueno, que es lo que tú conoces más directamente, o esta gente está aislada del mundo. Por desgracia, yo creo que vivimos ya en un mundo distópico. Quiero decir, hasta ahora, a lo mejor en el futuro, pues eso, cuando la gente esté ya, pues prácticamente haya hambrunas por Europa, pues a lo mejor empiezan a cuestionarse las cosas. Mayoritariamente hasta ahora, no solo en España, en general en Europa, somos unos, iba a decir ciudadanos, pero ciudadanos tiene un componente de actividad y de conciencia política que no existe, con lo cual somos una especie de borregos, es decir, que nos tragamos cualquier cosa. Y nos tragamos, lo que ha hecho Macron podría perfectamente ponerse arriba, 1984, George Orwell, guionista, Macron intérprete, porque es el Ministerio de la Verdad. O sea, ha cogido, ya he dicho, todo lo contrario de lo que es cierto. Y todo lo contrario de lo que nos decían, como bien señalaba Juan Antonio Aguilar, hasta ahora. Es decir, resulta que iba ganando, los rusos como eso, tenían que tirar de burros y tal, y ahora nos dicen que no, que es un peligro. Pero no que decíamos que Rusia iba a quedar, hecha un desastre en 4 días, que no tenían microchips y tenían que sacarlos de las lavadoras y todas estas cosas. Su economía iba a colapsar. A colapsar, claro. Y esto lo han sostenido, incluso que Ucrania iba ganando la guerra, lo han sostenido hasta el año pasado muy avanzado, casi sí. Navidades. Bueno, ahora, claro, llega Trump y ¿cuál es el problema? Que lo dijimos aquí, es decir, y que lo llevamos diciendo, que llega Trump con una política estratégica distinta. El imperio sigue siendo el imperio, no nos engañemos, con Biden o con Trump, lo que pasa es que la estrategia ha cambiado y evidentemente lo que hay es un aprendizaje por parte de una parte importante de las élites norteamericanas de lo que es la guerra de Ucrania y de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces se dan cuenta de que tienen que actuar de manera distinta, pero simplemente es un cambio de estrategia, y especialmente en Europa. Y se dan cuenta de que para ir a una guerra híbrida económica brutal contra China, tienen que garantizarse por lo menos, no la neutralidad, pues saben que no pueden, pero por lo menos que Rusia tenga un perfil relativamente bajo en la ayuda que le va a dar a los chinos. Es decir, y para eso tienen que cambiar de narrativa y tienen que empezar a llegar a acuerdos con Rusia. Por eso desde el principio, desde que hubo la primera conversación, yo ya dije, la OTAN está muerta.
como estamos viendo que es así. Es decir, la OTAN es un cadáver, se acabó, finito. O sea, ahora estamos viendo a los norteamericanos y ya se están filtrando por ahí de que, bueno, vamos a hacer una reforma de la OTAN, vamos, el artículo 5, mejor lo vamos a limitar solo a aquellos países que gasten el 5% y tal, y estas cosas. Es decir, la OTAN está muerta. ¿Por qué? Porque los norteamericanos, en este caso la administración Trump, sabe perfectamente que para llegar a un acuerdo de paz con Rusia en el tema de Ucrania, tiene que cumplir con un elemento que es el fundamental, el que ha llevado a esta guerra, que es que, por supuesto, que Ucrania no puede estar en la OTAN, pero sobre todo es que no se puede construir la seguridad de un país o de una organización en detrimento de otro. Es decir, que es la clave de todo esto. Si tú construyes tu seguridad, entre comillas, tu defensa, la defensa de la OTAN, la de Ucrania, la que sea, en detrimento de la seguridad de otro país, en este caso Rusia, pues la guerra la tiene servida, como es lo que está pasando. Juan Antonio, pero por otro lado, Zelensky le escribió una carta. Pero Zelensky es un payaso que es ayer Trump dijo cocainómano, es decir, que ya está, es decir, pero además le escribió una carta, yo he visto y tal, encima no está, es decir, lo que está diciendo, aparte de decir muchas tonterías del tipo de tal, que bueno, que me arrepiento, no sé qué, que qué bueno es Estados Unidos, que Trump es un gran presidente y no sé qué, luego va y dice lo de, no, es que, pero yo me apoyo en que al final tendría que haber una paz en la cual haya unas tropas de interposición con garantías, es decir, una tregua con el tema de primero una tregua en el aire, en el mar, esta que dicen Macron y tal. Es decir, que lo que está diciendo es que no va a haber el paz ninguno. Porque eso no lo va a aceptar Rusia. Tregua, ni nada. O sea, Rusia ya ha dicho que no va a haber treguas de ningún tipo. Con lo cual, todo esto que nos están vendiendo de que queremos la paz es mentira. Quieren la guerra. Fernando, me llama una parte del mensaje de Macron. Para Ucrania tiene que haber una paz justa, no puede ser, pero si ha perdido la guerra, la realidad es que Zelensky es un muñeco. Zelensky es manejado. Zelensky es consciente de que él no decide nada, no tiene poder alguno. Él depende completamente al 100% de la ayuda exterior. Por lo tanto, va a hacer lo que le digan. No puede hacer otra cosa. Es más, ya incluso hasta su supervivencia física depende ya del exterior. Con lo cual, él no va a hacer nada de que no le digan que haga. Entonces, ¿qué tenemos? A una persona a la cual utilizan para determinar maniobras oscuras de los que quieren llevarnos a la guerra. Posiblemente, si Zelensky pensara un poquito, de forma egoísta, simplemente en él mismo, posiblemente hubiera firmado en Washington, posiblemente en este momento hubiera dimitido, le hubiera pedido garantía de seguridad personal para irse a Estados Unidos, pasar por la clínica Barragán de turno donde le cambian un poco la cara, se deja el bigote y se va a una finca maravillosa, perdido por ahí en cualquier sitio. Si eso, te digo, si ya pensar un poco egoístamente, pero es que ni eso ya, porque Zelensky ya depende absolutamente de quien lo maneja. Y quien lo maneja en estos momentos, es los británicos. Es Londres. Es Londres. Por eso, fíjate, y tenemos un indicio indirecto, esto no es una demostración, pero también nos lleva a la reflexión. Que el hecho de que ahora mismo, desde la administración norteamericana, se esté hablando en secreto con Yulia Timoshenko y con Poroshenko para cambiar a Zelensky, o sea, tirar a Zelensky y poner a otra persona que pueda dirigir un proceso de negociación con el cual sí se pueda sentar Putin o los dirigentes del Kremlin, es decir, y en cambio no haya tocado al más famoso, que es Valery Zaluzny, es porque... Está en Londres, ¿no? Está en Londres. Es porque los norteamericanos saben que está en Londres y por lo tanto no pueden fiarse
de realmente si va a ir en la dirección que quiere Trump o ya sirve al otro señor. Hasta ese punto tenemos un choque y hasta ese punto, efectivamente, es decir, Trump y su administración no se fían ya cada vez de menos gente. Ahí. Y hasta ese punto nos indica claramente que Zelensky no es un hombre de Washington, es un hombre de Londres, es un hombre de Macron. Esto que dice Juan Antonio es muy importante, porque fíjate que hasta buena parte ya de la seguridad, de la Guardia Pretoriana, para entendernos, de Zelensky es británica. Sí, es decir, son gente de los servicios secretos, de las fuerzas especiales británicas. Su seguridad. Es un hombre en manos de los británicos y estos son los peligrosos. O sea, tenemos a un Macron que es el tonto, que se está creyendo que es Napoleón Bonaparte y que va a liderar Europa contra los rusos y tal. Esto es un disparate, porque si no hay ejército, si no hay economía, si no hay nada, quiero decir que en el caso de que hicieran alguna tontería de estas, no duraba 2 días. Sería un poco como, pero bueno, mucho más cutre que lo del canal de Suez en el 56, si mal no recuerdo, en 1956, cuando británicos y franceses, creyéndose que todavía eran potencias coloniales, dijeron, venga, con los israelíes vamos a una guerra allí contra la nacionalización del canal por Nasser para recuperarlo y tal. Y los norteamericanos y los soviéticos les dieron un tortazo y dijeron, ¿pero a dónde vais? ¿Pero qué os habéis creído? Si ya no sois nadie. ¡Hala! A vuestra casa. Así pasó. Bueno, pues esto va a ser más ridículo aún. Pero aquí los peligrosos son los británicos porque son, como bien señala Juan Antonio, los que controlan a Zelensky, los que controlan, por lo tanto, a los servicios secretos ucranianos y los que pueden intentar provocar algún tipo de incidente de todo, que obligue a una escalada en la guerra. Y no olvidemos que Steinmeier se le está viendo ya muy bien el juego. Es decir, primero va a hablar con Trump. Trump le dice la famosa frase esta, corinoría, socarrona, pero muy directa, dice, oye, y vosotros, es más o menos así, y vosotros, si nosotros podéis tener una guerra con los rusos, si nosotros, se lo suelta así, en rueda de prensa. Sí, sí. Y no te pone cara como de jiji, jaja. Aviso público para navegantes, diciendo, cuidado por dónde vais. Él le hace una propuesta, lo rechaza. Fíjate cómo luego, después del varapalo que le pegan en Estados Unidos, en Washington, a Zelensky, él lo recibe con multitudes hasta en Downing Street, allí lleva gente para que le aplaudan y estas cosas, hace unas declaraciones pomposas diciendo, este hombre, estamos con él, es estupendo, grandísimo, es el Superman de las libertades y estas cosas. Le sube otra vez el ego después del varapalo que le habían pegado y cómo está intentando, fíjate que las primeras convocatorias, las más chorras, es decir, las hace Macron, ahora lo hace Londres y los convoca en Londres. ¿Cómo está intentando manipular Londres a la Unión Europea básicamente, es decir, a los globalistas wokistas, para que nos entendamos, para cumplir sus objetivos? Y estos son los peligrosos, porque esto sí, el MI6 sí que es peligroso, es decir, las fuerzas de operaciones especiales británicas siguen siendo peligrosas, las SAS, etcétera, y estos son capaces de hacer cualquier barbaridad y estos piensan más que Macron, que es un chiflado. Es decir, Macron, vamos a ver, el paraguas nuclear, ¿pero qué paraguas nuclear? Si tiene 200 y pico bombas nucleares. Si es que le lanzan 5 Oresnik los rusos, se acabó la tontería. Pero Fernando, el problema no es que solo tenga 200 cabezas nucleares, es que hay que ver la eficacia de los vectores de lanzamiento que pueda tener. Pero si es que tiene 4 submarinos, 4. Si de esas 200 cabezas resulta que te las interceptan cuando van a intentar llegar ya por la frontera de Bielorrusia, pues claro, es decir, vamos a ver, ¿qué vectores de lanzamiento tienen? Eso es lo que hay que mirar, porque están todos muy envejecidos, igual que los vectores de lanzamiento británicos. Por cierto, que nadie vaya a decir tonterías. Las armas nucleares británicas, aunque son del Reino Unido, las gestiona y tiene el control y las claves de lanzamiento el ejército norteamericano. Los Trident. Es decir, no son, es decir, no es una fuerza nuclear autónoma, que tenga estratégicamente no dependa de los norteamericanos. La francesa sí, es verdad que la francesa sí que solo depende, sus claves de lanzamiento y demás solo dependen de París. Pero otra cosa, claro, es decir, a ver, vale, muy bien, tú puedes tener las cabezas nucleares, pero ¿qué vas a mandar un Mirage 2000 desde la frontera alemana hasta Moscú?
y alguien piensa que va a llegar. Es decir, que vamos a ver, es decir, que es que la defensa en capas, la defensa antiaérea en capas que ahora mismo tiene Rusia, precisamente por la guerra en Ucrania, por la presión militar en Ucrania, es decir, ha hecho aquello, vamos, no voy a decir inexpugnable porque nunca hay nada inexpugnable, pero a lo mejor de esas 200 cabezas igual solo alcanzan sus objetivos media docena de cabezas. En cambio, de las 6.000 cabezas nucleares que tiene Rusia, aseguro que la inmensísima mayoría iban a llegar a sus objetivos. Entonces yo hago una pregunta, amigos. Quiero vuestra luz en este camino. ¿Y dónde estamos parados? Trump dijo ayer que Zelensky le escribió y que está dispuesto a firmar y demás, que además nos enteramos que Zelensky había firmado un acuerdo de minerales y demás. Con los británicos. Muy secreto con los ingleses. Y puede que con los franceses también. Bueno, esa no la sabía. Lo mejor es que también ya puestos, como todo esto es un saqueo y un robo, salió la Unión Europea diciendo, no, si nosotros también firmamos algo. Sí, que caeremos algo, que queremos aunque sean las migajas. Es decir, si es que esto es un saqueo. Mira, ha vendido el mismo riqueza a varios. Claro, acordaros cuando Zelensky dice, después de haber firmado el acuerdo este de los 100 años y tal, dice, no, y hay además unas cláusulas secretas. Una de las cláusulas secretas era esta. Es decir, bueno, hay un chiste que no voy a hacer que no es de muy buen gusto, pero que bueno, dice que judíos y armenios son muy difíciles para negociar, que realmente son bravos los dos. La diferencia es que los judíos te venden más caro a tu mamá, pero no te la entregan. No te la entregan. Los otros, bueno, te la venden caro, pero... Claro, o sea que este no ha vendido su riqueza a varios. No le dijo a Trump. Mira, la situación... y acá les paso un comentario que me hicieron en Washington hoy a la mañana, tarde acá. Que Trump está así porque se enteró esto de que Zelensky les había cerrado un acuerdo con los británicos y los británicos no se lo habían dicho y lo firmó 3 días antes de su asunción, creo que el 15 o 16 de enero. Él asumió el día 20 de enero y nadie le había dicho, los británicos, entonces hay bronca con Zelensky, pero también hay bronca con los ingleses, o sea que estos bomberos son raros, se pisan la manguera entre ellos, ¿no? Claro, pero es lo que pasa, que es cuántas cientos de películas de Hollywood no se han hecho sobre las bandas, el crimen organizado, el narcotráfico, donde son tremendamente poderosos a la hora, pero luego se acaban eliminando entre ellos. Pues sí, lo mismo. Entre ellos. Claro. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando lo que te guía es el egoísmo, el interés más material, el robo, y demás, el expolio y demás, pues claro, si lo que te guía es eso, a todo